Qué gusto poder saludarte nuevamente una tarde más para seguir disfrutando de los consejos bíblicos que el Señor tiene para ti, para tu matrimonio y para tu familia. He disfrutado estos días el abrir contigo la palabra del Señor y confirmar algunos principios que seguramente traerán bendición en tu hogar. Esta noche quiero compartir un tema titulado La esperanza que transforma. Hay uno de los grandes desafíos que con pandemia y sin pandemia vamos a enfrentar. ¿Cuál es ese desafío? El desafío de mantener un matrimonio protegido contra la infidelidad. Sabes que ahora con lo de la sana distancia, todas las medidas que estamos teniendo para colocar una protección entre nosotros y las personas que están a nuestro alrededor, eso no limita el que sigamos manteniendo el riesgo de caer en una infidelidad. Por eso es mi propósito en esta tarde, la primera parte, ser claro contigo, ser directo contigo. Vamos a ver algunas formas de cómo poder prevenir la infidelidad en el matrimonio. Y te invito nuevamente para que abras la Sagrada Escritura. Ahí se encuentra el consejo bíblico. En primer lugar, no te confíes demasiado. Y vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 6. El libro de Proverbios está lleno de declaraciones que nos permiten salvaguardar nuestros matrimonios. Proverbios capítulo 14, versículo 6 dice lo siguiente. Ve hasta el versículo 16, perdón. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y confiado. Sí, el sabio teme y se aparta, no se arriesga ante cualquier insinuación del sexo opuesto hacia su persona. El sabio teme y se aleja. El insensato, ¿sabe lo que hace? Es confiado. No, es solamente un juego, a mí no me va a pasar nada. Ese mensajito, esa declaración, bueno, es solamente para salir del aburrimiento ahora que estamos tanto tiempo en casa haciendo trabajo de oficina. Ten cuidado. El sabio teme y se aparta. El insensato, dice la palabra de Dios, es confiado. Segundo consejo que encontramos, mis queridos amigos y hermanos, está siempre alerta. Primer libro de Corintios 16:13. Vea la Sagrada Escritura. Primer libro de Corintios 16:13. Velad, estad firme, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Quién es varón? ¿Quién es hombre? Hombre es el que tiene la capacidad de hacer feliz a una mujer, no hacer infeliz a dos mujeres o medio feliz a dos mujeres. Mujer es la que tiene la capacidad de hacer feliz a un hombre y no medio feliz a dos hombres. La Sagrada Escritura nos dice: portaos varonilmente, íntegramente, completamente. Tercer consejo que presenta la palabra del Señor. Mira, ten firmes convicciones morales. Y esas convicciones morales que nos permiten levantar una barrera ante cualquier insinuación del sexo opuesto
se levantan a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Cuando pasamos tiempo orando, el Señor nos permite consolidar nuestros principios y nuestras decisiones de fidelidad en nuestro matrimonio. El siguiente consejo que la palabra del Señor presenta: haz de tu esposo, de tu esposa, tu mejor amigo. Mira Cantares capítulo 4, versículo 1. ¿Me acompañas? Recuerda, vamos a estar abriendo la Biblia. Cantares capítulo 4, versículo 1. Qué hermosa eres, amada mía. Qué hermosa eres. Tus ojos son como palomas en medio de tus guedejas. Tus cabellos como manada de cabras que bajan retozando la ladera de Galaad. Recuerden el contexto que se escribe este pasaje, ¿no? Ahora, si tú románticamente te le acercas a tu esposa y le dices, tus cabellos son como cabras, pues quién sabe si le guste, ¿verdad? Hay que entender el contexto en el cual se escribió. Pero mira el primer versículo, la primera parte del versículo. Qué hermosa eres, amada mía. Otra versión dice, qué hermosa eres, amiga mía. ¿Quién debería de ser la mejor amiga del esposo? La esposa. ¿Quién debería de ser el mejor amigo de la esposa? El esposo. Te voy a decir algo. Si tú le estás contando cosas muy íntimas de tu matrimonio a alguna persona del sexo opuesto, si estás escribiendo mensajitos a alguien del sexo opuesto, le estás contando cosas que ni a tu esposo le cuentas, permíteme ser directo contigo, estás entrando a un terreno muy peligroso, porque tu mejor amigo debe de ser tu esposo, tu mejor amiga debe de ser tu esposa. Siguiente principio para poder prevenir la infidelidad en el matrimonio: fija límites. Vamos en algún momento a regresar a cierta normalidad, y en algunos casos vamos a tener la oportunidad de abrazarnos quizás, no sé cuándo va a suceder eso. Sin embargo, en medio de la confianza debemos nosotros levantar límites. Mira, una dama percibe cuando un caballero la saluda o la abraza con intenciones no apropiadas. Y tú como dama debes de poner barrera, un límite cuando te sientas incómoda. Pero no solamente las damas, también los caballeros debemos de poner límite ante el sexo opuesto. Hay una distancia donde uno se siente vulnerable en su espacio íntimo, y es ahí donde no tenemos que permitir que las personas entren arbitrariamente y te hagan sentir incómodo o incómoda. Siguiente principio que nos permite mantener la fidelidad: edifica tu propio matrimonio. Cantares, capítulo 4, versículo 12, dice: jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, sellado manantial. Jardín cerrado, un jardín. ¿Sabes que para que un jardín esté hermoso, tenga flores, esté verde, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere inversión, incluso económico? Sí. Cuando tú ves el jardín de tu vecino y ves tu jardín, o ves los jardines de tu colonia, tú rápidamente percibes quién invierte tiempo, quién invierte dinero, porque los jardines gritan ante la necesidad de atención. Sucede igual con nuestros matrimonios. Un matrimonio fresco,
Un matrimonio renovado es aquel matrimonio que se le invierte tiempo, que se le invierte incluso dinero. Y cuando hablo de dinero no me refiero a grandes sumas, pero un presente de sorpresa a tu esposo, a tu esposa, una invitación a comer, una invitación a cenar, un detallito que le permita a ella sentirse apreciada. Tiempo y dinero se tienen que invertir en nuestros matrimonios. Caballeros, a veces le invertimos más dinero a nuestros carros que a nuestros matrimonios. Así que tenemos que ser equilibrados. Siguiente principio para hacer de nuestro matrimonio un matrimonio a prueba de la infidelidad. Acepta tu responsabilidad. Ante cualquier insinuación del sexo opuesto, no culpes a tu esposa. Es que ella no me atendía, es que ella no me atiende, es que él ha dejado de ser romántico, es que él ha dejado... No. Asume tu responsabilidad. No puedes culpar a otro de las decisiones que estás tomando. Incluso no puedes responsabilizar a la otra persona que te está incitando. No. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y nuestros actos. Punto siguiente. Corre si tienes que correr. ¿Recuerdas la historia de José? Me encanta. Cuando llegó a la casa de Potifar y ahí la esposa de Potifar le dijo a José directamente: José, acuéstate conmigo. ¿Sabe la respuesta de José? La respuesta de José fue contundente. ¿Cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Y sabe lo que hizo José ante muchas insinuaciones? Corrió. Mi querido amigo, mi querida amiga, corre si tienes que correr. Corta esa amistad que tienes a través de la red social si la tienes que cortar. No importa. Tú tienes que tomar la decisión de correr porque estás protegiendo tu matrimonio, porque estás protegiendo a tu esposo, a tu esposa. Entrando a los últimos principios que podemos hacer para prevenir la infidelidad en el matrimonio. El siguiente elemento es: cuida tus amistades ante las redes sociales. Mira, tan solo este dato que ya tiene cierto tiempo, en el 2013 el Facebook provocó 28 millones de separación en todo el mundo. Una cantidad muy grande. El punto número 10, transforma tu pensamiento. Escucha esta declaración de Elena White en el libro Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Transforma tu pensamiento. Dice ella: es necesario vigilar los pensamientos. Es necesario guardarse con el fin de no cultivar la complacencia de las bajas pasiones, pues estas no son el fruto de pensamientos y corazones santificados. Guarda tu pensamiento. Vela qué ocurre en tu mente. No podemos evitar que los pensamientos lleguen. Lo que sí podemos evitar es que el pensamiento se anide, se acaricie, la imaginación dé vuelo. Eso sí podemos evitarlo con la ayuda del Señor. Por último, entrando a la parte final, ora, dedica oración. Como vimos el día de ayer, como Ana, derrama tu alma delante del Señor. Dile cuáles son tus inquietudes. Preséntale al Señor tus tentaciones. Declárale al Señor cuáles son tus luchas espirituales. Y el Señor te ayudará a vencer esa tentación. Y última recomendación: mantén a Cristo en tu corazón. Cuando Cristo está en el corazón, mis hermanos y amigos, la barrera
para caer en la infidelidad está firme. El cerco de protección es seguro. ¿Sabes que Dios te ama tanto? Y te ama tanto que ha permitido que esta noche este mensaje llegue a ti. Estás a tiempo. Termina esa amistad de la red social que estás teniendo. No quieras jugar con el fuego. Aléjate. Y Dios te ama tanto que hoy ha traído este mensaje para ti. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? ¿Por qué, a pesar de tantas indicaciones en las Sagradas Escrituras, muchas veces cedemos a la tentación? A esta tentación o a otras tentaciones. Permíteme presentarte lo siguiente. La realidad que enfrentamos los seres humanos es que no es tanto el conocimiento, sino un milagro que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para poder vencer cualquier tipo de tentación. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, quiero que vayas, por favor, leímos este pasaje el día de ayer, pero quiero que vayas a Ezequiel capítulo 36. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Te voy a quitar ese corazón duro, ese corazón que se opone a la voluntad de Dios, y te voy a dar un corazón sensible, un corazón que se pueda sujetar a las disposiciones que el Señor presenta en las Sagradas Escrituras. No como una imposición, sino porque hemos entendido que cuando el Señor declara algo en las Sagradas Escrituras, es porque busca nuestro propio bien. ¿Cómo es eso que el Señor cambia de nuestro corazón? ¿Cómo es eso que el Señor cambia ese corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, un corazón sensible a su voluntad? Bueno, para poder entender eso tenemos que comprender, en primer lugar, cuál es la condición del ser humano cuando el ser humano está alejado del Señor. ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Romanos capítulo 3, versículos del 11 al 12, presenta nuestra realidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra realidad. No hay justo ni aún uno. Y si quieres darte cuenta de cuán puntual es esta declaración, este texto, ve al libro de Gálatas, por favor. En el libro de Gálatas se nos presenta los resultados de un corazón cuando no está en sintonía con la voluntad del Señor. Las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Mira qué interesante. El adulterio se presenta como el primer fruto de la carne, un corazón que está alejado del Señor. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están los celosos? Qué horribles son los celos. Los celos te carcomen. Los celos acaban con tu felicidad. La ira. A ver, ahí en casa, levante la mano los explosivos, los iracundos. Miren, qué bien. Iracundos pero sinceros. Qué bueno, excelente. Dice también aquí las Sagradas Escrituras: contiendas, divisiones, herejías,
envidias. Nadie puede ser feliz cuando está envidiando a los que están a su alrededor. Los homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes. Estos son los frutos de la carne. Y Elena White, en un libro que es El Camino a Cristo, dice lo siguiente: la guerra contra nosotros mismos es la guerra más difícil, más cruel. No es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra tu vecino, no es contra un compañero de trabajo, no. La guerra más fuerte que tenemos es la guerra contra nosotros mismos. Esa es nuestra realidad. Nos confrontamos con esa impotencia al querer cambiar por nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos hecho tantas promesas y esas promesas continuamente las quebrantamos de querer cambiar? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos la intervención divina. Solamente el Señor puede intervenir en favor de nosotros, de sus hijos, para poder cambiar aquello que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Y a eso San Juan capítulo 3 versículo 5 le llama el milagro de la conversión. Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo se nace del agua y del Espíritu? Bueno, cuando hablamos acerca del cambio, de la transformación del agua, estamos hablando del bautismo. Por lo menos me ha tocado escuchar y en algunos casos ver que la gente hoy manifiesta su fe a través del bautismo de tres formas distintas. Una de ellas es a través de la infusión. ¿Cómo es la infusión? Es un poquito de agua que derraman sobre la cabeza de la persona. Otros es por aspersión, rocían un poquito de agua en el rostro. Y el tercer tipo de bautismo que me ha tocado presenciar es el bautismo de inmersión. El gran desafío que tenemos es que la palabra del Señor, hermanos, nos presenta una declaración, que hay solamente un bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5, si me acompañas, mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe y un bautismo. Pero aquí tenemos tres tipos distintos en que la gente se bautiza: infusión, aspersión e inmersión. Quiero ser claro contigo, con mucho respeto, y quiero decirte algo. Dios nos hizo con la capacidad de decidir y de analizar, el libre albedrío. Quiero desafiarte para que lo que hemos hablado las noches anteriores, y especialmente lo que vamos a hablar esta noche, espero despertar en ti el deseo de tomar decisiones en favor del Señor. Pero también deseo en ti que se desarrolle el deseo de la investigación. Confirma lo que voy a decir si está en la palabra de Dios. Vamos a hablar del bautismo. En primer lugar, quiero que analicemos el bautismo de acuerdo a cómo Jesús fue bautizado, porque Jesús representa nuestro mayor ejemplo. ¿Cómo fue el bautismo físico de Jesús? Te voy a presentar algunos elementos. En primer lugar, en San Juan capítulo 3, versículo 23, del 22 al 23, nos dice que los discípulos y Jesús bautizaban en Enón. ¿Y sabes por qué en Enón? Junto a Salim. Porque dice la palabra de Dios, allí había mucha agua. Para hacer el bautismo bíblico se necesita mucha agua. ¿Cuál de los tres bautismos necesita mucha agua? El bautismo de infusión, un poco de agua en la cabeza. El bautismo de aspersión,
o el bautismo donde la persona es sumergida debajo del agua. San Mateo capítulo 3, versículo 16. También nos dice otro elemento importante, una característica que tiene el bautismo. San Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo encontraste en tu Biblia? Mira lo que dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y posaba sobre él. Jesús subió del agua después de su bautismo. Significa que antes estuvo bajo el agua. De hecho, la palabra bautizar, la misma palabra viene del griego bapto, que significa sumergir bajo algo o en algo. Es decir, la misma palabra, la raíz de la palabra bautizar, nos dice claramente cómo debe de ser el bautismo. Es sumergir a la persona bajo algo. La Iglesia Apostólica también allá en Hechos capítulo 8, versículos 35 y 39, nos dice cómo debería de ser el bautismo ante la petición de aquellos que querían expresar públicamente su fe en Cristo. Y en Tito capítulo 3, versículo 5, describe al bautismo como un baño regenerador. ¿Cómo te bañas tú? ¿Solamente un poco de agua en la cabeza? ¿Un poco de agua en el rostro? Bueno, a lo mejor cuando hace mucho frío, ¿verdad? Pero un día nada más. Pero ¿qué hacemos? Pues nos bañamos todo el cuerpo. Es un baño completo. Y Tito capítulo 3, versículo 5, define al bautismo como un baño completo, un baño regenerador. Pero no solamente hay elementos físicos, también tenemos elementos espirituales. Voy a presentar una declaración difícil, pero lo tengo que hacer. ¿Cuándo se introdujo en la iglesia cristiana el bautismo por infusión o aspersión? ¿Estás listo? Hay una declaración de un libro titulado La fe de nuestros padres, de Santiago Gibson, que dice lo siguiente: durante varios siglos, después del establecimiento del cristianismo, se acostumbraba a conferir el bautismo por inmersión. Pero en el siglo XII prevaleció en la Iglesia Católica la práctica de bautizar por infusión, porque era una manera menos incómoda que el bautismo por inmersión. Discúlpame si estoy inquietando a algunos de ustedes, pero quiero presentártelo y tú tienes todo el derecho de dudar, pero junto con la duda tienes el compromiso de investigar. ¿En qué momento entró a la experiencia cristiana el bautismo por infusión? Un poco de agua que se derrama sobre la cabeza. Cuando las Sagradas Escrituras presenta el bautismo de Jesús, donde había mucha agua, donde Jesús subió del agua y donde la palabra bautizar significa bajo algo. Ahora, ¿por qué el bautismo bíblico es el bautismo donde la persona es sumergida bajo el agua? Hay algunos elementos espirituales que deben de cumplirse ante el bautismo de inmersión. Permíteme presentarte algunas características que debe de tener el bautismo de inmersión. Número 1, San Marcos 16:16 dice que el bautismo es un acto de fe. Algunos dicen, bueno, es que yo no siento que deba de bautizarme. Espera un poquito. La Biblia dice que es un acto de fe, no es un acto de sentimientos. ¿Cuándo decido bautizarme? Cuando yo reconozco por lo menos 3 cosas. Número 1, reconozco que soy un pecador. Y de acuerdo a Gálatas me puedo dar cuenta que estoy sujeto a la carne. Número 2, reconozco que necesito un Salvador.
Y número 3, acepto a Jesús como mi Salvador. En ese momento yo he dado un paso de fe y entiendo que debo ser bautizado. Pero también el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. Y me encanta esto. Ve al libro de Romanos capítulo 6, por favor, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Mira qué hermoso pasaje. El símbolo del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe lo que significa el bautismo, mi querido amigo, mi querida amiga? 2 cosas esenciales. Muerte, porque la persona es sumergida bajo el agua, y luego vida. ¿Por qué vida? Porque sale para una nueva oportunidad. Muerte y resurrección. Es cuando decimos, estamos en paz con nuestro Dios. Hemos declarado públicamente lo que ha pasado en nuestro corazón. Hemos reconocido que somos pecadores. Hemos reconocido que necesitamos un Salvador. Y hemos aceptado a Jesús como nuestro único y gran Salvador. Deja presentarte por último algunos elementos más espirituales que conlleva el bautismo. El bautismo también es un símbolo de una relación de pacto. ¿Cómo se bautizó Abraham? ¿Recuerdas? Es verdad, Abraham no se bautizó. Abraham hizo un pacto con Dios a través de la circuncisión. La circuncisión era un símbolo de pacto entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Ahora, ¿tenemos que circuncidarnos ahora para hacer ese pacto con Dios? Ve al libro de Colosenses, por favor. Allá en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 12. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en el cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Sabes qué sustituyó la circuncisión? El bautismo. Porque ahora el bautismo es la forma pública, cómo declaramos a quién pertenecemos, a quién hemos aceptado, y ese a quien hemos aceptado es a Cristo Jesús. También el bautismo tiene un elemento de reconocer la necesidad de que el Espíritu Santo venga y tome nuestras vidas. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 38. Hechos capítulo 2 versículo 38. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algunos tienen miedo, tienen temor al compromiso. ¿Recuerdas que veíamos en estas noches? Hoy han buscado otro tipo de dinámica entre las personas, pero algunos rehúsan al matrimonio porque dicen que es mucho compromiso. Lamentablemente esa falta de compromiso entre los seres humanos lo hemos traído también al terreno espiritual.
Queremos todos los privilegios que el Señor puede darnos, pero dicen algunos, pero es que no quiero compromiso. No, estoy bien yo así. Qué interesante, ¿no es cierto? Te voy a decir lo siguiente. El Señor no le agrada vivir en unión libre con sus criaturas. No. El Señor le gusta el compromiso. Pero el compromiso empieza cuando Dios se compromete contigo a otorgar el Espíritu Santo para que te guíe en esa nueva experiencia espiritual que tú has decidido entrar. No solamente que tú te comprometes con Dios, no, Dios se compromete contigo cuando tomas esa decisión de fe. Hay algunas personas que son engañadas por Satanás ante la decisión de poderse bautizar. Y hay tres engaños, y con esto estoy terminando. Número uno, tu pasado, tu conocimiento de la Santa Biblia y tu miedo a fallar en la vida cristiana. Algunos dicen, no, pero es que yo no me puedo bautizar, mira, es que he hecho esto y lo otro, es una persona muy mala. Claro que sí, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino a los sanos, vino a los enfermos. No importa tu pasado, no importa lo que has hecho. Yo sé que a veces nos da pena nuestro pasado, pero el Dios que tenemos, mi querido amigo, mi querida amiga, es el Dios del presente. Porque el Señor parte de tu experiencia cristiana del presente hacia el futuro. Algunos dicen, es que todavía no sé mucho de la Biblia. Mira, yo estudié 4 años de licenciatura en teología, después de haber terminado la preparatoria, hice una maestría en relaciones familiares, pero te digo algo, todos los días cuando abro la Sagrada Escritura sigo aprendiendo. No se trata de memorizar la Biblia para tomar una decisión al bautismo. Lo que sí se requiere es entender que a través de la Sagrada Escritura uno va creciendo todos los días en un conocimiento bíblico. Algunos tienen miedo al compromiso delante de Dios porque tienen miedo a fallar. Sí, tenemos miedo a fallar. Pero quiero llevarte al primer libro de Juan, por favor. Acompáñame al libro de Juan. Hay un bonito texto que el Señor quiere recordarte a ti y a mí cuando el temor a fallar nos limita y nos detiene ante la decisión del bautismo. Dice primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no sé si tú te atreverías a ir delante de un juicio terrenal sin una persona que te represente, sin un abogado. Si lo haces así eres bien atrevido, ¿sabes? Claro, a menos que seas un abogado. Y no sé si eso es permitido aquí en México, que un abogado se defienda a sí mismo. Pero sería muy atrevido ir delante de un juicio sin un abogado. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón y lo declaramos públicamente a través del santo bautismo por inmersión, estamos reconociendo la necesidad que Jesús sea nuestro abogado y nos defienda de las acusaciones que Satanás hace para contra nosotros. Te voy a decir algo y te lo voy a decir en voz bajita para que solamente tú y yo lo escuchemos. ¿Está bien? Acércate un poquito al televisor, a la pantalla. Aunque lleguemos a ese juicio, tú y yo tenemos que reconocer que somos culpables. Por eso necesitamos un abogado que no ha perdido ningún juicio. Porque aunque suene incongruente, el abogado también es el juez.
Imagínate llegar a un juicio donde sabes que tu abogado es el juez. Hermano, amigo, diríamos, ya quiero que llegue ese juicio, porque en ese juicio mi abogado es mi juez. Yo sé que en la tierra no se puede, ese es incongruente, pero nuestro Dios, a través de Jesucristo, tiene la autoridad de ser nuestro juez y también nuestro abogado. El día del juicio, para todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y que procuramos vivir a la altura de lo que el Señor nos presenta, no para ganar la salvación, sino una forma de gratitud al Señor porque hemos recibido ya la salvación. El Señor nos declara justos delante del universo. Y termino con este texto que tú conoces. Hay una declaración más bien en un libro también, Camino a Cristo, que dice lo siguiente: hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y que realmente desean ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y sus vidas defectuosas y tienen la tendencia a dudar en cuanto a si su corazón ha sido o no regenerado por el Espíritu Santo. A esas personas quiero decirles que no sean a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aunque seamos vencidos, no somos desechados ni abandonados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Por eso en esta noche tengo una invitación para ti de parte del Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy es una noche de decisión. ¿Te gustaría aceptar a Jesús? ¿Reconoces en primer lugar que eres un pecador? ¿Reconoces que necesitas un Salvador? ¿Y aceptas a Jesús como tu único y gran Salvador? No tienes que transitar en esta vida sin abogado. Te lo voy a poner de otra forma, positiva. Qué privilegio tenemos el poder transitar en esta vida con un abogado que nos defiende. No porque seamos perfectos. Necesitamos un abogado porque sabemos que somos culpables. Pero aunque seamos culpables, el Señor nos levanta, nos redime. El Señor no puede salvarte a ti en una actitud de rebeldía, de desobediencia, abiertamente. Pero cuando tú eres sincero delante del Señor, cuando decides entrar en esa lucha espiritual, en medio de tus caídas, el Señor te levanta, te restaura y te proyecta hasta la eternidad. Yo quiero orar por ti en esta noche. Quiero invitarte ahí donde estás. Si has decidido a Jesús, decirle: Señor, quiero que seas mi Salvador. Te acepto a ti y quiero testificarlo a través del bautismo. Busca a quien te invitó para que te oriente. Contáctate a alguna persona que te esté presentando el Evangelio para que te oriente y puedas tener la experiencia del bautismo. ¿Me acompañas inclinando el rostro? Querido Padre, gracias por tu palabra, porque en tu palabra esta noche hemos sido confrontados con una realidad. La realidad, en primer lugar, de ser fieles en nuestros matrimonios.
Pero esa fidelidad y ese compromiso se traspasa también en la vida espiritual. Queremos ser fieles a ti. Y esta noche algunos de los que están ahí, en su corazón están tomando la decisión de hacer un compromiso contigo, porque tú has hecho ya un compromiso con ellos a través del santo bautismo. Confirma esa decisión y que en un futuro próximo ellos puedan tener el gozo de tener esta experiencia. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús.